Como siempre, me da mucho gusto poder estar aquí delante de ustedes con un poquito de temor y un poquito de miedo, porque aunque sabemos que el fruto no tenemos que ver nosotros, porque el fruto lo da Dios, lo da el Señor. Sin embargo, en la parte humana, siempre que tenemos esta oportunidad, hay una, ¿qué puedo decir? Duda, tal vez, duda o falta de seguridad, que yo sé que no es buena, en cuanto a la exposición de la palabra. Y yo sé que entre de todas las cosas que hacemos aquí, lo más importante, digo, no que lo demás no tenga valor. Miren la alabanza, qué hermosa, ¿verdad? La alabanza, el compañerismo con los hermanos, el compartir nuestras relaciones cristianas. Por eso es que la iglesia es algo maravilloso. Yo le agradezco a Dios porque desde muy pequeñito, aunque yo acepté a Cristo a los 17 años, pues desde pequeño iba con mis padres a la iglesia y hasta hoy no me arrepiento. Y de todas mis experiencias que he tenido en la vida, creo que esta es la más importante. Por eso anhelo mucho, no solamente cuando estoy aquí, a veces quisiera más estar allá, porque no tengo ninguna carga, no estoy nervioso allá, estoy criticando solamente, no es cierto. Pero también estar aquí es una bendición, pero es una responsabilidad. ¿Y saben a qué me refiero? Que me siento comprometido. Yo sé que el hermano Ortega también, Cristian, Uciel, sentimos una responsabilidad de compromiso cuando terminamos de enseñar, porque queremos ver que la enseñanza que recibimos cada domingo pues traiga fruto, traiga cambios. Pero y cuando no pasa eso, yo me siento, la verdad, me siento frustrado. Aunque yo sé que no depende de mí lo demás, pero nos sentimos frustrados porque, por ejemplo, cada domingo venía en la camioneta, me hicieron favor de traerme, y yo vengo pensando en los hermanos de esta iglesia, porque yo estoy orando y Dios lo sabe, no podemos hablar lo que no vivimos o lo que no decimos. Pero yo les recuerdo a todos en oración en general, algunos de una manera personal como los voy conociendo. Y digo, quizás esta mañana van a llegar todos los hermanos, un buen grupo de hermanos. Y luego termina la reunión y me doy cuenta que faltaron muchos hermanos, ¿no? O que se van turnando. Y digo, ¿qué estará mal? ¿Será que no estamos enseñando bien? ¿Será que no estamos tomando la palabra exacta de lo que la gente necesita? Porque aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, creo que hay momentos en que la Biblia se aplica de acuerdo a nuestra necesidad. Así que yo estoy aquí en esta mañana pidiéndole mucho a Dios que cuando terminemos esta reunión vayamos diferentes. Amén. Que Dios haga cambios. Amén. Que no desechemos la palabra, que la atesoremos. Y quiero empezar con una introducción ahí, así de mentalmente, ustedes que conocen su Biblia, recuerden un poquito el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, uno de los sermones más hermosos hablado de la boca misma del Señor Jesucristo. Él empieza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego menciona una serie de temas hermosos, por ejemplo, que tiene que ver con la iglesia también, aunque estaba hablando a judíos, el Señor y a sus discípulos, nos alcanza, porque la Biblia se puede aprender de una manera directa e indirecta.
Porque Dios escribió la Biblia a 3 grupos de personas. La escribió a los judíos. Mucho de la Biblia, sobre todo a la historia, y en el Nuevo Testamento hay porciones que se escribieron a judíos, por ejemplo, Hebreos. ¿A quién escribió, digamos, a quién escribió Pablo en Hebreos? A judíos convertidos. Santiago escribió a judíos convertidos también. Entonces sus cartas tienen un sabor judaico. Y si no tenemos este entendimiento, es la causa, incluso es la causa de no poder dividir bien la Biblia. Hay muchas herejías, o se aplica mal la Biblia. Entonces la Biblia fue escrita a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Entonces cuando yo abro mi Biblia y empiezo a estudiar, yo debo de, primero, ¿a quién se escribió el pasaje? ¿A quién se escribió? ¿Es para mí directamente? ¿O fue para judíos? Y entonces vamos a hacer que la Biblia pueda bendecir de una manera amplia. Recuerden que los que enseñamos la Biblia y todos los cristianos debemos enseñar, el hermano que estamos enseñando un poquito acerca del carácter de los varones, de los siervos, debemos enseñar de una manera clara, Y también dijo Pablo, no un neófito. O sea, debemos de conocer las partes básicas de la Biblia. Así que el Sermón del Monte, aunque directamente fue dado a judíos, encontramos enseñanzas muy bonitas. Por ejemplo, dice que tenemos que ser la luz del mundo, que tenemos que ser la sal de la tierra, que Cristo es la puerta estrecha, que Él es el camino angosto de salvación. Y luego termina, ¿cómo saber si somos hijos de Dios? El capítulo 7, en la última parte, dice, ¿cómo saber que somos hijos de Dios? Porque no se es hijo de Dios por ser bautistas. Porque no se es hijo de Dios por leer la Biblia. Porque no se es hijo de Dios por estar en una iglesia. Posiblemente, espero que no, que todos sean cristianos los que estamos aquí, hijos de Dios. Pero posiblemente los reales hijos ni están aquí. No vinieron. Y quizás ellos sí son hijos de Dios, nada más que desobedientes. Pero sería de vez en cuando sentarnos y hacer una evaluación, hacer conciencia, si realmente somos hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo casi termina con ese tema cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? A mí me da vergüenza decir que soy cristiano. Y más vergüenza me da cuando invito a alguien a una iglesia, cuando ellos conocen mi testimonio y saben que mis frutos no son buenos. Y les soy honesto, yo personalmente. Yo estoy convencido de quién soy. Mis frutos no han sido los correctos. Lucho, como Pablo luchaba. Y la mayoría de las cartas están escritas para cristianos, como Primera de Pedro, una carta hermosa, como él exhorta a los creyentes para vivir una vida espiritual consecuente. Pero les llama santos, pero les llama hijos de Dios. Aquí el problema es que hay muchos que se portan bien, pero que no son hijos de Dios. Porque también no porque se porten bien, todos son hijos. No porque todos hagan obras buenas, son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que hacer buenas obras. Fuimos hechos para eso, pero no somos salvos por obras.
Entonces, por los frutos vamos a darnos cuenta si somos hijos de Dios. Y uno de los temas ricos que vemos en el sermón el tema del sermón del monte en la Biblia es uno de los temas más ricos que fue enseñado para saber cómo Jesús va a dirigir a su pueblo y a su iglesia en el reino milenial. Este es su reino, ese es el plan que va a establecer en el reino milenial, porque si no, no checaría, porque ahí dice ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O si quieres tú que tu ojo no sea un estorbo, quítatelo. Imagínate que teníamos puros ciegos, yo primero. Pero es algo que Jesús enseñó con un objetivo, algo que va a suceder, leyes que se van a implantar en el reino milenial. Sin embargo, tiene una aplicación también para nosotros. Al final del sermón del monte, Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me está escuchando en esta mañana, Dios usa mis labios, pero no soy yo, es Dios. Cuando sube el hermano, quien se sube aquí, no somos nosotros, hermanos, es Dios quien nos usa sin merecerlo. Porque yo soy un miserable pecador, pero Dios tuvo a bien usar mis labios. Entonces, dice el Señor Jesús: cualquiera que oye estas palabras, o sea, todo el sermón del monte, y la hace, le consideraré a un hombre prudente. Y cualquiera que no tome en cuenta estas palabras, le consideraré a un hombre insensato. Cuidado, hermanos, porque entonces vienen las lluvias, vienen los vientos, los temblores, las aflicciones. Y si no estás listo, dice al final, y grande fue su ruina. Y lamentablemente, en nuestra sociedad hay muchos cristianos que viven en ruina. Qué lamentable, ¿no? No por falta de instrucción, no por falta de palabra, porque muchos amados hermanos tienen años de ser cristianos, tienen mucha información, no son ignorantes, saben, conocen de la Biblia, pero con más razón tienen más responsabilidad. No han sido sabios. No han sido sabios a pesar de conocer la verdad. No la han puesto en práctica. Por lo tanto, hemos dejado mucho que desear como cristianos que somos. Y eso no es para bien. Tenemos entonces que pedirle a Dios que la Biblia se quedó para nuestra enseñanza. 66 libros de la Biblia, inspirados por Dios, soplados por el Espíritu Santo. Es una biblioteca, 66 libros para nuestra instrucción, pero no para volvernos o para llenar nuestra cabeza de conocimiento y andar peleando con todos. No, la Biblia no es para pelear, la Biblia es para bendecir. La Biblia es el único libro que bendice, es el único libro viviente, porque la inspiró un Dios vivo, ¿verdad? Un día vamos a dar cuenta delante de Dios, porque somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, soy administrador de mi propio cuerpo, soy administrador de mi dinero, de mis bienes. Son administradores de sus hijos, no es la escuela. Van a dar cuenta de sus hijos, de su esposa.
pero también vamos a dar cuentas de la palabra de Dios. Allá arriba, Dios nos va a juzgar con la palabra de Dios. Y por eso yo deseo que en esta mañana, ya estoy terminando, fíjense, ya estoy terminando, deseo que en esta mañana, lo que vamos a leer ahorita, en unos cuantitos minutos, pueda traer fruto. Y lo podamos asimilar. Y hagamos conciencia. ¿En qué estamos mal? ¿Por qué tantos años? Y yo, la verdad, o a lo mejor ni nos hemos dado cuenta. Porque la vida es tan aprisa. Tenemos tantos roles en la semana que no nos damos cuenta que hay áreas en que estamos mal y que Dios está ahí. Y como dijo Jesús a la iglesia de la Odisea, a una iglesia, la iglesia se compone por hijos de Dios, ¿no? Por cristianos. Sin embargo, Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea, déjame entrar a tu corazón. Pero yo digo, ¿cómo? Si está en el corazón, se supone, ¿no? Los de la iglesia de la Odisea eran cristianos. Sin embargo, les hace una invitación. He aquí, yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Ellos eran cristianos, pero tenían a Cristo afuera de sus vidas. ¿Me explico? Así que ese versículo se aplica a cristianos y a no cristianos. Con ese versículo testificamos, ¿no? Pero también es para cristianos, porque hay muchos cristianos religiosos, pero que tienen a Cristo fuera de sus vidas. Y eso se refleja, eso se ve. Pero hay hombres que se quedaron en la Biblia como ejemplo para nosotros. Realmente toda la Biblia nos enseña tanto como para bien como para mal. Hombres buenos y hombres malos. Hijos buenos, hijos malos. Reyes buenos, reyes malos. Apóstoles buenos, uno malo. Se quedaron para nuestro ejemplo, para que lo tomemos, enriquezcamos nuestra vida. Y ahí tenemos entonces en Job capítulo 2 el ejemplo de un hombre, la historia de un hombre histórico semejante a nosotros, que vivió una vida relevante, que está ahí para que nosotros como hombres, y también resalta una mujer, aunque no tienen que ser así, yo digo que las mujeres cristianas, dijo el apóstol Pablo, estas siempre están aprendiendo y nunca han llegado al conocimiento de Estas siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Siempre están aprendiendo y en realidad nunca aprenden. Y luego dice, pues fuerte, la Biblia es fuerte. Dice, algunas andan entremetiéndose como chismosas. Pero las cristianas no son así. No deberían de ser así. Pedro dice, las mujeres deben ser santas. Amén. En toda su forma de vivir. Santas. Y hablando de los varones, que es una responsabilidad directa, tenemos que conducirnos como los varones de Dios que somos. Y Dios nos dejó instrucciones y nos dejó varones que lo hicieron sin tener el conocimiento que nosotros tenemos, la información. Por ejemplo, Job no tenía la Biblia que usted tiene ahí. Solo tenía los 5 libros del Torá, los 5 libros de la ley, el Pentateuco, Torá en hebreo, pero como no soy hebreo, no lo uso. Uso Pentateuco o los 5 libros de la ley. Estos 5 libros los tenía Job. Nosotros tenemos 66 libros, más responsabilidad, pero también la oportunidad de conocer nuestro manual, ¿verdad? No hay pierde, no hay excusa. Cuando estemos delante de Dios, no hay excusa para que podamos
decirle a Dios que no teníamos la información. Con eso Dios nos va a juzgar. Y con el ejemplo de este hombre que se quedó ahí y que cada vez que yo leo, aprendo y aprendo, digo, gracias Señor por revelarme tu palabra, por enriquecer mi vida. Ahora, ayúdame a aplicarlo a mi vida. Ayúdame por favor. No es fácil, pero no es imposible. Dice en el capítulo 2, déjenme leerlo solamente una vez, ya leyó el hermano. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de en presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su hermosa mujer amada, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Primero, algo que estaba observando en el primer capítulo, el capítulo 1, muy conocido. Muchos han leído este libro, o por lo menos de los 42 capítulos, por lo menos los primeros 10. Todo el libro es fascinante. Y aunque es un libro histórico, un libro para presentar un problema, está escrito de una manera poética. Porque es un libro que nos habla de tribulaciones. Y yo les mencionaba, hermanos, este libro tiene 3 aplicaciones. Recuérdenlo. La Biblia se aplica de 3 maneras. Se aplica históricamente, se aplica doctrinalmente y prácticamente. Doctrinalmente podemos hablar también en doctrina acerca de profecías. Y este libro nos habla de un evento que está por venir, tal vez muy pronto, que es la gran tribulación. Y así como en la gran tribulación va a haber 3 años y medio, así también Job sufrió 42 meses. Job sufrió 42 meses, que nos dan 3 años y medio. Y el libro de Job tiene 42 capítulos. ¿Coincidencia? Y todo lo que nos habla de la vida de Job, todas sus tribulaciones, son un cuadro de lo que el pueblo judío va a sufrir en la gran tribulación, aunque Job no fue judío. Job fue gentil y lo tomó para darnos una enseñanza que va a suceder en tierra de Uz. Tierra de Uz y Edom nos hablan en la Biblia de que parece ser que ahí va a ser el campo, el terreno, donde va a pasar, o donde los judíos van a sufrir, en todo ese tiempo de la gran tribulación. Bueno, esa es una aplicación profética.
o doctrinal, pero hablemos de la parte práctica de Job. Hablemos de la parte práctica de Job. Número 1, no vamos a hablar de su sufrimiento, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero tocar un puntito y después seguimos en la próxima reunión. Job fue un buen padre. En la Biblia hay varias alusiones a personajes relevantes que los podemos tomar como ejemplo de un buen líder, de un buen padre. Tomémoslo hoy a Job como un personaje, como un buen padre. Dice la Biblia en el primer capítulo que él fue un hombre proveedor, ¿no? Fue un hombre proveedor para sus 10 hijos y su esposa. Era uno de los hombres más importantes en ese tiempo, el más importante de los orientales. Era ganadero, era empresario, emprendedor, y todo lo que él tenía, todo lo que él recibía, honraba a Dios y honraba a sus hijos. Tenía, ahí en el capítulo 1 nos menciona todo lo que él poseía, incluyendo a sus hijos. Sus hijos hacían fiestas todos los días, hacían banquetes. ¿Cuánto se gastaban? No sé, mucho dinero. Invitaban a todos sus amigos y se juntaban los 10 hermanos, 7 varones con 3 mujeres para hacer banquetes, porque su padre era proveedor. Trabajaba, tenía la carga y él sabía que tenía que ser proveedor. Digo, sin tener la información que tenemos hoy en cuanto a cómo tienen que ser los hombres cristianos en su familia. Aunque a veces por pretexto decimos, es que mire la situación, hoy también la mujer debe trabajar. Bueno, tú sabrás, ¿verdad? Pero aquí trabaje la mujer, trabajen los hijos, el hombre debe de ir primero. Amén. Eso es en la casa, en la iglesia también. Amén. Pues dice la Biblia, el hombre, el obrero, el pastor, el anciano, el obispo, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Entonces Job fue un buen padre, ¿verdad? ¿Qué mal podían hablar sus hijos de Job si tenían todo? No tenían ninguna necesidad, pero también era un hombre espiritual, un hombre que amaba a Dios. Pues dice ahí en el capítulo 1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él. Era un hombre proveedor, trabajador, sustentador, cuidador, etcétera. Pero también era un hombre espiritual, que amaba a Dios, que temía a Dios. Amén. Y eso lo veían sus hijos. Pero a pesar, no se habla mucho del testimonio de sus hijos. Y tal vez Job ignoraba algunas cosas de sus hijos porque él no andaba atrás de sus hijos, cuidándolos. ¿Qué hacían? No, él tenía la fe, la convicción de que ellos iban a hacer el bien. Sin embargo, a veces los hijos nos las arreglamos para hacer cosas incorrectas. Pero Job, como amaba a Dios, dice que todos los días hacía ¿qué? Sacrificios. Oraba a Dios, se arrodillaba delante de Dios mientras sus hijos estaban en la pachanga. Él estaba orando al Señor por sus hijos. Él estaba pidiendo a Dios por ellos y decía, cuídame a mis hijos, guárdame a mis hijos.
Y perdona a mis hijos porque quizás hayan pecado también. Un hombre de Dios. Un hombre con muchas posesiones. Si algunos creen o algunos dicen por ahí que los cristianos no tenemos que tener riquezas, que los pastores no deben tener carro. No, no, no. Tú no debes tener carro porque eres pastor. Tú no debes tener casa porque eres pastor. Pues nosotros vemos aquí que las riquezas son una bendición, ¿verdad? A propósito, nosotros tenemos que ser los más ricos. Hay algo, tal vez porque algo está mal, no lo sé. O quizás es el plan de Dios que estemos así, pero estamos contentos, ¿no? Pero si un día Dios nos da en abundancia, como algunos cristianos tienen, bendito sea Dios. Este era un hombre próspero. Aquí el punto es que Job, todos sus bienes, fíjense, todos sus bienes los dedicaba al Señor. Amén. Honraba a Dios. Vivía una vida íntegra. Era un padre íntegro. Era un padre perfecto. Era un padre recto y apartado del mal. Y Dios le prosperó. Hasta que un día vino Satanás. ¿Qué significa la palabra Satanás? El acusador de los santos. ¿Saben ustedes que Satanás no pierde el tiempo? Y que Él está pendiente de cada uno de los hijos de Dios. ¿Y saben cuándo está más pendiente de ellos el diablo, Satanás? Cuando prosperan. ¿Verdad? Parece ser que los cristianos se vuelven fieles a la iglesia solo cuando prosperan. Solo, bueno, con sus, con algunas excepciones, ¿verdad? Por eso, Paren de Sufrir habla mucho de cómo los cristianos deben ser ricos. Y digo, es bueno, pero no es la parte importante, con sus excepciones. Pero yo veo que cuando hay un buen trabajo, cuando ya hay un carro, cuando hay una casa y luego otra, y todo está bien establecido, los hermanos vienen a la iglesia y dan gracias a Dios, porque hay salud, porque hay riqueza, porque hay bienes, etcétera, etcétera. Y eso Satanás lo ve. Eso lo vio en la vida de Job. Hay cosas que no entiendo. ¿Cómo es que Dios se pone a hablar con Satanás? ¿Por qué se rebajó tanto? Digo, lo que yo digo, no lo entiendo. ¿Por qué tuvo que hablar con Satanás? Bueno, es que Dios ya tenía un plan, ¿verdad? Tenía un plan. Dios es soberano. No lo podemos entender. ¿Por qué hombres que son perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, por qué tienen que sufrir así? Pues Cristo sufrió. Podríamos decir que Job sufrió sin causa. También Jesús. Lo acusaron sin causa. Esta palabra sin causa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se mencionan muchas veces y tienen que ver con el Señor Jesucristo. Él llegó a la cruz. Él fue clavado en una cruz. Él fue molido por nuestras rebeliones. Sin causa. Inocente. Así también Job sufrió sin causa. ¿Verdad? Un varón que hizo todo bien, sufrió sin causa. Y al final del capítulo 2 de la porción que leímos, dice en el 2, en el capítulo 2, versículo 3. Miren, hermanos, qué hermosa es la Biblia cuando comparamos la Escritura con la Escritura. Capítulo 2, versículo 3 de Job dice:
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? ¿Esto quién lo dijo? ¿Qué concepto tenía Dios de Job? Que era íntegro, ¿verdad? O sea, por favor, hermanos, no se preocupen por el concepto que tenga la gente de usted. Preocúpese por el concepto que Dios tiene de usted. Nosotros nos equivocamos y hablamos a veces tonterías y vemos solamente la apariencia, pero al que le voy a dar cuentas es a Dios, ¿verdad? ¿Qué concepto tiene de mí Dios? ¿Qué concepto tenía Dios de Job? Íntegro. ¿No lo has considerado?, le dijo a Satanás. ¿No lo has considerado? ¿Por qué no consideraste antes de tocarlo que es un hombre íntegro? No es como cualquier varón, es un hombre íntegro. Dime si no, Satanás. Y dijo: sí, pero, ese pero, ¿cómo no va a hacerte íntegro, fiel? Si mira todo lo que tiene. Mira todo lo que tiene. Es fiel, pero tiene un buen trabajo, su quincena. Pero quítale todo lo que tienes, todo lo que tiene. Y verás, si no, blasfema delante de ti. Yo me pregunto, no tenemos muchas riquezas, pero lo poco que tenemos, ¿qué sería si en un momento Dios nos lo quitara? En horas, o si no fue en minutos, Dios le quitó todo a Job. Y eso que era íntegro. Entonces, miren lo que pasa ahora en el versículo 9. Entonces le dijo su mujer, cuando Job se vio aturdido, cuando Job se vio herido por Satanás con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, tanto que Job tomaba un tiesto para rascarse, sentado en las cenizas, esperando que alguien lo ayudara, vino su amada mujer, la madre de sus hijos que habían muerto, y le dijo: ¿aún retienes tú lo mismo que le dijo Dios a Job? Lo mismo la mujer le dijo a Job. ¿Me explico? Usó la misma palabra. La mujer, la esposa, tomó una palabra que Dios había dicho, pero no era la esposa. Dios directamente le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero luego dice que la esposa de Job le dijo: ¿aún todavía retienes tu integridad? Eso no fue palabra de Dios. Ni siquiera fue la esposa directamente. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra sangre, sino contra huestes espirituales de... Entonces, ¿realmente quién usó la boca de la esposa de Job? Satanás, ¿verdad? Satanás. Lo mismo que pasó en el huerto. Lo mismo que pasó en el huerto. Antes de orar, quiero decirles que en las etapas de nuestra vida hay tiempos difíciles de tribulación. Les hablaba de Job en la enseñanza pasada acerca de un hombre que se encuentra en la desesperación. Un hombre desesperado, ¿cómo no va a ser? Miren lo que le ha pasado en un instante. Pero ahora no solamente ha perdido sus bienes, no solamente ha perdido su casa y su familia,
ahora está perdiendo su salud y la carne se le está cayendo en pedazos. Un hombre en donde su vida se le cae en pedazos. Y es ahí donde se ve realmente lo que somos, ¿verdad? No cuando Dios te prospera, sino cuando Dios te prueba. Ahí nos damos cuenta quiénes somos. No es tiempo de vacilar. Es tiempo de ser fieles al Señor. No esperes pasar por una etapa de tribulación. Tal vez no como esta, porque para pasar una etapa de tribulación como esta, necesitaríamos ser como Job, y nadie lo es. Solo Cristo. Por eso es un cuadro de Cristo en la cruz. Sin embargo, Dios nos pide que con lo que tenemos y con lo que sabemos podamos rendir una vida como buenos administradores de nuestra familia, como hijos de Dios. Y aunque la vida un día se nos caiga en pedazos y un día venga Satanás y nos acuse, porque eso puede pasar, hermanos. Cuando más haya seguridad, dice el Señor, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando más sientas que eres próspero y que tienes un trabajo, Satanás puede ir a acusarte. Pero dale gracias a Dios que si eso pasa es porque eres un hijo de Dios. Amén. Y Dios no va a poder tentarlo, no, probarnos más de lo que podamos soportar. Cuando Dios nos pruebe es porque seguramente algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? Saben que los hermanos que no están y que están luchando, y ahorita a lo mejor están por línea escuchando, pero qué bonito estar aquí, ¿no? Pero ahí están escuchando y tienen un buen corazón, pero les falta llegar a la iglesia. Dicen algunos, ay, hermano, ¿yo para qué voy a la iglesia? Yo desde aquí puedo buscar al Señor. Está bien, pero Dios instituyó la iglesia. Si no, entonces Él se equivocó. Pero Dios va a hacer algo para que esos hermanos vengan. Pero ¿por qué esperar hasta que lo haga? Si ya escuchamos que Dios espera de los varones que seamos como Job. ¿Verdad? No esperemos hasta que un día se pierdan cosas. Ahora fíjense, si son cosas materiales, pero ¿qué si un día perdemos la vida? ¿No? O que un momento por no tener un fundamento, digamos, nuestra o su esposa o sus hijos puedan decir, mejor maldice a Dios y muérete. Y gracias por este varón que al final dijo, ¿recibiremos solo lo bueno de Dios y lo malo no? Pues desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Sea el nombre de Dios. Amén. Bendito. Aquí están mis bienes. Son tuyos, Señor. ¿O no todo es Él, hermanos? Aquí están mis bienes, aquí están mis hijos. Yo sé, cuando el hermano Fernando murió, su esposa y sus hijos se condolieron y la iglesia. Pero al final, somos de Él. Amén. Cuando se pierde un hijo, qué dolor, qué triste. Ojalá nunca tengan ustedes la experiencia de que se muera un hijo, pero ha de ser tremendo. Pero son de Él. Y si estamos bien, como el hombre prudente, vendrán las lluvias, vendrán los vientos, de pronto te quitan tu trabajo. Cuando más necesidad hay, les quitan el trabajo. Cuando más se necesita la salud, se pierde.
Cuando más seguridad hay un accidente. Pero no importa, porque mi vida depende de Dios. Amén. Este es el ejemplo de un varón, un buen padre, pero un buen hijo, un hombre de Dios. Vayamos a la casa pensando en esto, honrar a Dios y nada más. Amén. Honrar a Dios. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo tan hermoso. Es un privilegio que tú estés aquí en medio de nosotros. Señor, por favor, coloca la palabra de acuerdo a nuestra necesidad. Anímanos. A los varones que están aquí, que nos están escuchando, levántalos. Necesitamos hombres que te honren. Queremos seguir a esos varones hasta el final. Y si un día vienen tiempos difíciles, que podamos estar bien cimentados como el hombre prudente. Te honramos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor, por habernos salvado y porque, Señor, mira, aquí estamos vivos, respirando. Solamente te rogamos que sea así hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Amén.